Hola, buenas tardes. ¿El audio cómo anda? ¿Bien? Sí, doctor. Ok. ¿Tu presentación ya se ve también? Ok, bueno. Vamos a empezar, vamos a avanzar rápido por lo que comentamos que es un tema largo. Ya lo habrán visto. Nos quedamos en esto de los abscesos renales, si no mal recuerdo. Que esto es una de las complicaciones de una infección o de una pielonefritis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues una parte o esa infección progresa hasta hacer una licuefacción del tejido. Eso genera que el tejido se destruya y se llena de pus. Y este absceso o esta colección de secreción purulenta puede progresar o avanzar, ya sea si se extiende afuera del riñón o puede ser una colección que surja fuera del riñón, que se llama un absceso perirrenal o perinéfrico, y si rompe la protección que es esa fascia de Gerota y se va más allá, sería un absceso paranéfrico o pararrenal. ¿Sale? Esos son los abscesos. Esto es una complicación de una infección renal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Cómo se van a presentar? Igual, con fiebre, dolor en fosa renal, igual lo que vimos más o menos de la pielonefritis, ¿sale? Para esto, y por eso en pacientes con pielonefritis y con factores de riesgo que fueran diabetes, mayores de edad o una fiebre persistente que no mejora con tratamiento, hay que hacer estudios de imagen para descartar efectivamente una complicación como sería un absceso. Para eso se hacen los estudios. Entonces los abscesos se pueden detectar por ultrasonido, aunque casi siempre el ultrasonido o la ecografía lo vamos a complementar con una tomografía para ver las características de ese riñón, de ese absceso, perdón, si está circunscrito en el riñón o si ha ido más allá del riñón, para ver el tamaño, la consistencia, si es homogéneo, heterogéneo, si es sangre, por ejemplo, también podemos valorar las densidades de sangre y las densidades de pus. Todo eso vamos a requerir valorar, por eso hacemos una tomografía. ¿Sale? En caso del tratamiento, pues va a depender del tamaño. Son abscesos pequeños, normalmente los tratamos con antibióticos, lógicamente hospitalizados, una combinación de antibióticos, como sería una cefalosporina. Nosotros usamos una combinación de cefalosporina con aminoglucósido, o en dado caso ya antibióticos más fuertes como el meropenem, imipenem, ya esa familia que se llaman carbapenémicos, que son antibióticos más fuertes. Si vemos que no mejora el paciente o que progresa ese absceso o que el absceso es grande, lo ideal es resolver el absceso para que se corrija. Entonces hacemos un drenaje, puede ser un drenaje percutáneo, como aquí la imagen. Nosotros picamos el riñón a través de la piel, llegamos a la colección, ya sea guiada siempre se hace guiada por ultrasonido, y ya dejamos una sonda o un drenaje para que por ahí vaya saliendo la pus. ¿Sale? Entonces este es el tratamiento de un absceso. Ahora vamos a ver la cistitis aguda. La cistitis aguda, pues es, como les decía, las infecciones se clasifican en base a qué órgano afecta o si es complicada o no complicada, si es vías urinarias altas o vías urinarias bajas. Entonces la cistitis es parte de la vía urinaria baja. Como su nombre lo dice, pues es una inflamación de la vejiga. Casi siempre da más a las mujeres que a los hombres, lo que habíamos comentado, ya por los factores que comentamos también de la anatomía y demás. ¿Esta cómo se presenta? Pues a diferencia de la pielonefritis que comentamos su triada, esta sí, para nosotros tener esa idea de que es una cistitis, pues sí, lógicamente tenemos que tener síntomas urinarios, la disuria, tenesmo vesical, poliaquiuria, la urgencia, los que habíamos mencionado que son en el abordaje del paciente cuando vimos los síntomas urinarios, lo que les comenté como síntomas irritativos o de almacenamiento son los más comunes, aparte de la disuria, el tenesmo, poliaquiuria, urgencia, ¿sale? Si se combinan, lo más seguro es que sí tengamos, y se combinan con el tipo de paciente, pues probablemente tengamos una infección urinaria, una cistitis, y de esta la mayoría son no complicadas, aunque también pueden ser complicadas, pero la mayoría se van a presentar en mujeres, jóvenes y demás. Otros síntomas que pueden acompañar a esto, pues, el dolor suprapúbico, lógicamente, que es donde está la vejiga. Puede ser hematuria, es una infección que más o menos ha progresado. A veces se presenta también hematuria. O la orina turbia o fétida o purulenta, ¿no?
La fiebre es rara, a menos que ya haya progresado y haya ascendido hacia el riñón. En la cistitis es más rara. Y en el examen de orina sí va a mostrar los datos de una infección que habíamos comentado, ¿no? La piuria, la bacteriuria, nitritos, ¿vale? Entonces eso sí, todos esos cuadros que habíamos comentado, que ustedes conocen casi siempre como infección urinaria, pues es una cistitis. Ya hablamos antes de la pielonefritis, que cambian algunas situaciones. Aquí la verdad es que radiológicamente no necesitamos un estudio, o no nos es muy útil un estudio de imagen, a menos que creamos que hay una complicación, como una cistitis enfisematosa, por ejemplo. En esos casos sí es necesario pues una tomografía o una ultrasonido mínimo. Pero normalmente para una cistitis aguda no complicada no necesitamos ningún estudio, basta con la clínica y en dado caso el examen general de orina, o si no mejora o es recurrente o persistente, vamos a mandar el cultivo, ¿vale? El tratamiento pues es los antibióticos que vimos, normalmente son tratamientos cortos. Aquí en teoría una infección no complicada en un paciente joven sin ningún otro factor de riesgo, podríamos dar un ciclo incluso de 3 días, a pesar de que nosotros hemos aprendido que los antibióticos hay que darlos 7, 10 días por lo de la resistencia. En el caso de la vía urinaria, en teoría una infección no complicada la podemos tratar con 3 días, cuando es trimetoprim o cuando es fluoroquinolona, que habíamos comentado, estos son la levofloxacina o cipro. En el caso de la nitro, ahí cambia, ahí sí tenemos que dar mínimo los 7 días, o mínimo 5, pero ahí sí se recomiendan los 7 días. A diferencia, como les digo, que una cistitis normal que va empezando con 3 días de trimetoprim o fluoroquinolona es suficiente. Ya si fuera más complicada, pues ya se tienen que dejar 7, 10, 15 días, ¿no? Entonces aquí la nitro 7 días, el trimetoprim y la fluoroquinolona, por si alguna vez ustedes ven que un urólogo receta 3 días de antibiótico. Es raro que lo hagamos, la verdad, por lo que siempre tenemos en mente de la resistencia y que terminar los tratamientos, pero si alguien deja 3 días de trimetoprim o de levofloxacinos en un paciente con cistitis sin mayor complicación, pues tengan ese conocimiento, ¿no? De que es válido ese tratamiento para la infección de vías urinarias. No estamos hablando de otro tipo de infecciones, solo vías urinarias, en este caso cistitis aguda no complicada. Aquí ahora vamos a ver la cistitis, pero como ya una infección ya recurrente o persistente, que son dos cosas diferentes. Persistente es un paciente que dice tratamiento y nunca mejoró, y que le hace un examen de orina y sigue con bacterias y no lo has curado como tal. Recurrente es un paciente que ya le hizo tratamiento, mejoró, un ego ya sin ningún problema, y no sé, a las 2 semanas tiene otra vez síntomas, o al mes, o a los 2 meses. Es una infección de vías urinarias recurrente, que es diferente. En estos pacientes con infecciones recurrentes, pues hay que ver si, por ejemplo, lo que decía, si es persistencia o reinfección. Una persistencia se puede dar por resistencia bacteriana, que le damos el antibiótico y sea resistente a ese antibiótico y por eso no hayamos podido resolver el cuadro. O una reinfección que lo hayamos resuelto y se haya vuelto a infectar por el mismo bicho o por otro. Puede variar, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo ideal es que hagamos estudios para saber por qué están recurriendo esas infecciones. Vamos a hacer, lógicamente, el examen de orina para ver que esos síntomas sí sean infecciones, comprobar que sean infecciones verdaderas, y después, pues, les recomendaría yo mínimo un ultrasonido renal y vesical. Y vesical hay que valorar siempre el vaciamiento, entonces pedimos un ultrasonido vesical pre y postmiccional para ver si el paciente o la paciente no tiene vejiga neurogénica, o en el caso del hombre que no sea hiperplasia y que esas infecciones sean por que le está quedando orina residual y se está infectando. En pacientes diabéticos y demás, les digo, puede ser una vejiga neurogénica, entonces siempre hay que hacer estudios de imagen en estos pacientes, o ahí ya se recomienda. Lo menos agresivo sería un ultrasonido, de ahí puedes hacer estudios contrastados, una tomografía. ¿Y qué otra situación causa estas infecciones recurrentes? Como aquí la imagen, piedras, ¿no? Hay que descartar que no tenga piedras el paciente, que no tenga una normalidad anatómica, un paciente con doble sistema colector, y derivado de esto también, o aunque no tenga doble sistema colector, puede haber reflujo vesicoureteral, que ya lo habíamos visto también antes. Este padecimiento también puede generar infecciones recurrentes. Ahora, pacientes, como habíamos comentado, mujeres con relaciones sexuales, pueden ser que las infecciones sean después de relaciones,
y eso también hay que interrogarlo bien. En pacientes que no mejoran principalmente, ¿verdad? O que cada rato están con el problema. Entonces ya en dado caso de que no mejore, los estudios de imagen no nos dan nada, los básicos, y el paciente sigue presentando infecciones, pues ya tenemos que llegar a estudios más invasivos. Lo mejor siempre es iniciar con estudios menos invasivos, como es el ultrasonido, y de ahí ir subiendo hasta que podemos llegar, por ejemplo, aquí a estudios intravenosos, con contraste intravenoso, incluso hacer cistoscopía, que eso ya es más invasivo, lógicamente, y tomografías, ¿vale? Entonces, en base a lo que encontremos, si la causa de las infecciones creemos que son una litiasis, hay que quitar el hito, ¿no? Hay que resolver el problema. Si es un reflujo vesículo-uretral, pues hay que resolver el problema del reflujo. Si es el vaciamiento o que tiene una vejiga neurogénica y que se queda con toda la orina dentro del paciente, hay que tratarlo, ya sea si tiene solución como la hiperplasia, pues hacer una cirugía de próstata. Si es una vejiga neurogénica que no tiene solución, tenemos que poner sonda y ahí no hay otra para tener vacía la vejiga. Entonces, en estos casos, la causa va a ser, el tratamiento va a ser resolver la causa que lo está provocando. Si de plano no encontramos alguna situación que esté provocando las infecciones, una paciente joven que podemos incluso pensar que son por hábitos, que de acuerdo a su trabajo o es estudiante y no puede ir al baño en cuanto le dé ganas y tiene que aguantarse 1 o 2 horas, y eso le está generando la infección, pues hay que valorar toda esa situación, o como les decía, incluso con las actividades sexuales. Ya habíamos hablado en los antibióticos de tratamientos profilácticos, en esos casos también es válido. Hay pacientes que con actividades sexuales dan las infecciones, hay que dar una dosis de tratamiento profiláctico antes. Se da la dosis de nitrofurantoína o trimetoprim antes de la relación para que no les dé la infección. O lo habíamos dicho de dar 1 mes, 2, 3 meses de antibiótico y sin problema, como profilaxis. En estos casos es donde más se ocupa. Entonces, eso que vimos fue cistitis. Ahora vamos a pasar a un padecimiento, pues, lógicamente, que es de hombre, prostatitis bacteriana aguda. Esta infección normalmente se presenta por una infección que viene de la uretra, o pacientes que, por ejemplo, no vacían bien, como los de hiperplasia, que tienen problema y hacen mucho esfuerzo para orinar. A veces esa infección se va por el verum montanum. Vimos que ahí unos conductos ahí vacían, entonces esa infección por ahí se mete y se va hacia la próstata. Entonces eso puede generar las infecciones bacterianas. A las prostatitis hay 2 tipos que se puede presentar en pacientes con actividad sexual, que puede ser secundario a ciertos microorganismos relacionados con eso, o a pacientes mayores de edad que tengan problemas de próstata, como les comentamos ahorita, y esos serían otros microorganismos los que lo están produciendo, ¿sale? Entonces, aquí características de la infección bacteriana, pues el paciente normalmente va a tener dolor en la zona del periné, va a tener datos de vaciamiento, o sea que el paciente como que le cuesta trabajo orinar de repente, y si es una infección en pacientes mayores, puede generar fiebre y todos estos, y retención aguda de orina. ¿Qué es lo importante de la prostatitis? Aquí están los datos, que esta infección puede ser grave, entonces hay que evaluar bien al paciente, porque un paciente con prostatitis aguda puede generar sepsis y a veces es recomendado tratarlo intrahospitalariamente, ¿sale? Entonces, síntomas, habíamos comentado, fiebre, malestar, pues lo que da proceso infeccioso grave, ¿sale? Y el dolor en la zona del periné o del recto. Si ustedes, aquí no se recomienda hacer tacto rectal, pero si ustedes tocan la zona del periné, pues les puede decir al paciente que ahí les duele. Si ustedes hacen un tacto rectal en estos pacientes, puede ser que no pase nada, pero está contraindicado, porque ustedes, al hacer manipulación, al hacer esa palpación de la próstata, pueden generar liberación de las bacterias y hacer sepsis o sepsis grave. Entonces, por eso no se recomienda en ellos el tacto. Aunque si ustedes hicieran un tacto en pacientes con una prostatitis, pues van a sentir la próstata caliente, o podrían sentir un aumento de temperatura en esa zona. Si, por ejemplo, ese paciente está muy congestiva la próstata o está formando un absceso, si ustedes hacen un tacto, podrían sentir esa congestión de la próstata. Entonces, incluso otra complicación, como les había comentado, pues es lo que dice aquí, la retención urinaria, ¿sale? Por la inflamación, el paciente se tapa completamente.
y ahí sí es una indicación de ponerle una sonda. Eso también tenemos que tener mucho cuidado porque, como les digo, la sonda es también manipulación. Nosotros manipulamos mucho, podemos generar sepsis por la manipulación y que estamos liberando muchas bacterias, ¿vale? Entonces, la prostatitis es un diagnóstico que deben de conocer y deben de saber que puede llegar a ser grave. Entonces, un ultrasonido no nos sirve mucho a menos que se presente un absceso o que tenga gas la próstata. Entonces aquí, por ejemplo, normalmente la próstata no... Este es un ultrasonido abdominal donde se ve las medidas de la próstata. Aquí está la vejiga, aquí está la próstata, medido en diferentes ángulos para valorar el volumen, pero en general el ultrasonido no nos va a dar, les digo, datos de prostatitis. Lo que sí nos puede dar es datos de una complicación o en dado caso de una retención aguda. Ustedes le hacen ultrasonido y está reteniendo la orina, está con 600, 700, 800 mililitros la vejiga, para eso sí nos va a servir, pero el ultrasonido no nos da un diagnóstico de prostatitis como tal, aunque les digo, se puede hacer para descartar complicaciones, principalmente como dicen, en un paciente muy grave o en un paciente que le das un tratamiento y no mejora. El tratamiento normalmente es empírico en base a los antibióticos que ya vimos también. Normalmente pues, nos enfocamos al trimestoprim o al levofloxacino. Ahora, algo que deben de saber, en la próstata los tratamientos son largos. ¿Por qué? Porque la próstata, la circulación está un poco limitada, entonces los antibióticos no acceden a la próstata como en otros órganos. Por ejemplo, es diferente si queremos dar un tratamiento para una faringitis, incluso neumonía, que son tratamientos a veces de 7, 10 días, 15 días máximo. Aquí, en el caso de la próstata, para que también sepan, y si alguien lo hace, no duden de, ¿por qué le da tanto tiempo? Los antibióticos en caso de una prostatitis, como dice aquí, se tienen que hacer mínimo de 4 a 6 semanas, puede llegar a 8 hasta 12 semanas. Lo normal es 4 a 6 semanas y de ahí para adelante, ¿sale? Pero si en este inter ustedes ven que no mejora, pues es cuando está indicado hacerle un ultrasonido para ver que no haya una complicación. Esa es la prostatitis aguda bacteriana. Hay otra prostatitis, como vimos más o menos en la pielonefritis, que es una prostatitis crónica. Esta prostatitis crónica pues, son eventos crónicos de infecciones y normalmente no dan síntomas, más o menos como la pielonefritis. ¿Vale? ¿Y cómo nosotros pensamos en una prostatitis crónica? Pacientes que, bueno, sí puede ser esto, que sean infecciones seguidas, entonces tiene dolor, mejora con el antibiótico, le vuelve a dar dolor, y pues eso se considera una pielonefritis, prostatitis crónica si no se resuelve. Pero también nosotros hay otro tipo de prostatitis crónica asintomática, en la cual nosotros nos damos cuenta solo por el antígeno elevado. O sea, pacientes que nosotros estudiamos por antígeno elevado, que creemos que pueda tener cáncer, la mayor parte de las veces nos sale una prostatitis crónica, y esto se detecta en el estudio de patología. Entonces nosotros, les digo, nos lo mandan porque es un paciente con un antígeno de 5, de 6, normalmente no eleva tanto como un cáncer. El cáncer puede llegar a 100, a 1000. En estos casos van a ser prostatitis de 10, de 5, 6, 7. Nosotros lo vemos y a lo mejor no tiene antecedentes familiares, le hacemos creemos que pueda tener cáncer, le hacemos una biopsia y nos van a reportar una prostatitis crónica, ¿vale? Entonces la prostatitis crónica puede ser sin síntomas y nosotros lo encontramos por una biopsia de próstata. Así es como se diagnostica esta prostatitis crónica. Esto es en caso, como les había dicho, que fueran recurrentes y que no mejoran, pues hay que descartar un absceso. El ultrasonido que vieron anteriormente es intraabdominal. Nosotros, así como el tacto, lo ideal es hacer ultrasonidos transrectales. Entonces aquí el transductor está en contacto con la próstata, como ven, y esa es la mejor forma. Así como las mujeres, el transvaginal es el ideal para valorar ovarios o útero, alguna vagina, si tienen dudas, o incluso un embarazo. En el hombre, si queremos valorar con precisión la próstata, tenemos que mandar un ultrasonido transrectal. Y así es también como hacemos las biopsias, también para que sepan. Con este transductor, nosotros aquí metemos una aguja y tomamos las muestras de la próstata para mandarlas a estudiar a patología. Entonces, si tenemos dudas o queremos con detalle, tendría que ser un ultrasonido transrectal, ¿vale? Si solo queremos valorar vaciamiento o tamaño, puede ser abdominal.
Entonces, el tratamiento igual, como les había dicho, si en la aguda pueden ser 4 o 6 semanas, aquí casi siempre son 12 semanas para adelante, ¿sí? Hay que dar tratamientos con antiinflamatorios, un alfa bloqueador para nosotros asegurarnos que el paciente orine bien y que eso no sea la causa de las prostatitis recurrentes. Como les dije, los pacientes con riesgo de prostatitis son los que no orinan bien, los que tienen hiperplasia, entonces damos un bloqueador alfa, que son los medicamentos que usamos nosotros para la hiperplasia prostática o para ayudarnos a que el paciente orine mejor. Como una complicación, igual que el absceso del riñón, el absceso prostático. Esto igual, como les dije, ustedes hacen un tacto, van a sentir caliente, van a sentir flogoso, le llamamos nosotros, o sea, como muy blandito, como que se deprime el dedo. Entonces eso es datos que a lo mejor está haciendo una colección la próstata, ¿sale? Y casi siempre son de origen bacteriano. En las imágenes les enseñé una colección en la tomografía, una colección de una colección prostática muy grande, pero bueno, son casos muy raros, pero ese paciente tenía una inmunodeficiencia. Nosotros le hacemos un ultrasonido, una ecografía de la próstata, pues podríamos ver una colección. Esos podrían ser colecciones, pero también podrían ser quistes, ¿vale? El tratamiento igual son antibióticos, y si vemos una infección grave o que el paciente está complicado y que los antibióticos no están mejorando, pues lo que hacemos es drenar también el absceso. Puede ser vía transrectal, que es lo más común cuando son colecciones leves, y si no, tenemos que buscar otra opción. Los tratamientos abiertos los dejamos para colecciones muy grandes, principalmente en casos de abscesos renales. En este caso de próstata podríamos usarlo incluso con cistoscopía, pero dependiendo de la localización del absceso y cuál sea la forma en la que mejor tenemos acceso a esa colección. Puede ser una colección que está hacia la vejiga o puede ser una colección que está hacia el recto, ¿sale? Entonces el tratamiento, pues antibióticos igual alto. Estos pacientes deben estar hospitalizados porque lo más es que van a tener fiebre y están graves, y les digo antibióticos, ¿sale? Aquí ya podríamos usar ya antibióticos muy de alto espectro, como los carbamazepínicos, cefepime, que son cefalosporina de cuarta generación. Otro tipo de infecciones, pues la uretritis. La uretritis, como su nombre lo dice, pues es la inflamación de la uretra, ¿vale? Y pueden ser muchos microorganismos. Los más comunes son estos: la Neisseria gonorrhoeae, o sea, la gonorrea, y otros que ya había comentado, como la clamidia, el uroplasma, tricomonas, que son los más comunes que generan uretritis. Estos hay que ver que la uretritis, ¿por qué es? Puede ser uretritis que no sea bacteriana, que sea porque le pusieron una sonda a un paciente y le arde al orinar. Puede ser uretritis por un estudio, por una resección de próstata. Puede ser uretritis en pacientes que, por ejemplo, no orinan bien, un paciente grande, o el caso más común, uretritis en pacientes activos sexualmente, ¿sale? Hombre o mujer. Entonces, por eso son los microorganismos que les comentaba, que esos son los microorganismos más comunes, porque son normalmente por transmisión sexual, ¿vale? Normalmente una uretritis por gonorrea o por o clamidia les va a dar secreción a través del meato, ya sea hombre o mujer, a los dos. El ardor más la secreción es como que los datos característicos de una uretritis. Ahora hay que diferenciar entre que el paciente tenga una cistitis y va a tener disuria, a que el paciente tiene una uretritis. En el caso de uretritis, normalmente el paciente no les va a decir que tiene urgencia, no tiene polaquiuria, solamente cuando orina la secreción, ¿sale? O incluso en las mañanas, si se exprimen lo que es el pene hacia el meato, pues van a tener esa secreción. Entonces son datos de uretritis. Hay que diferenciarlas, como les digo, entre una infección de vías urinarias bajas o cistitis, que también da disuria, a una uretritis que no, sí, puede ser que no tenga secreción, pero que sea una uretritis, pero estos pacientes no van a tener síntomas urinarios principalmente. Bueno, ¿por qué es importante identificarla? Porque hay que dar el tratamiento adecuado. Si es, por ejemplo, de gonorrea y ustedes no dan el tratamiento, puede ser que mejore, puede ser que progrese y que se vaya hacia la vejiga, pero ¿cuál es un problema? De que se forman estenosis uretrales. Entonces hay pacientes que tienen toda la uretra, el trayecto de la uretra como arroscareada, le llaman, o sea, cicatriz, 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 estenosis, estenosis. Entonces se les hace la uretra y es una uretra de todo panestenosis, se le denomina, o sea que toda la uretra está estenótica, y esos son
casos muy complejos de estos pacientes y la verdad es que les van a tener una calidad de vida muy mala. Entonces es importante que detecten y traten adecuadamente la uretritis, más si es como por gonorrea. ¿Vale? Entonces la uretrografía retrógrada normalmente no está indicada para diagnosticar uretritis. Aquí está más en caso de una consecuencia, ¿no? Como les decía, estenosis. Para detectar estenosis que haya formado la uretritis, ahí sí pueden, pero eso ya sería después. O si ustedes tienen dudas, que a lo mejor piensan que una piedra le generó el dolor y que la piedra se la atoró en la uretra, pues a lo mejor pueden mandar a hacer un estudio. Más que nada es como para descartar diagnósticos diferenciales, pero para una uretritis aguda como tal, normalmente no mandamos al menos estudios de este tipo. Lo que podemos mandar en dado caso que tengamos dudas son a lo mejor espermatobioscopías para que estudien el semen y ver si ahí no hay algún bicho que no hemos podido analizar, pero normalmente la uretritis aguda el tratamiento es empírico, igual que las cistitis, ¿vale? Empírico, ¿qué quiere decir? Damos tratamiento en base a lo más común, a lo más frecuente de los microorganismos, que en este caso ya vimos que son por transmisión sexual, las más frecuentes gonorrea, las más frecuentes clamidia. Entonces, ¿qué le vamos a dar a un paciente con uretritis? Normalmente la ceftriaxona, con una sola dosis queda, o en dado caso de que sea alérgico a ceftriaxona, pues ya podríamos usar otros medicamentos como las fluoroquinolonas, como el cipro o el norfloxacino, pero lo más recomendado es dar ceftriaxona. Tal es el tratamiento de elección para una gonorrea, 250 miligramos intramuscular en dosis única, una inyección y ya tiene con eso. ¿Sale? En caso de que no sea gonorrea, nosotros clasificamos así las uretritis como gonocócicas y no gonocócicas. El que tenga una no quiere decir que no tenga otra, entonces a veces podemos dar incluso tratamiento combinado. Pero la gonorrea, por ejemplo, se caracteriza por esa secreción amarillenta que vieron ustedes, que es muy abundante y es fétida incluso. Blanco-amarillenta es esa secreción. Entonces, si ustedes tienen esa secreción, pues lo más seguro es que sea gonorrea. Si no tiene secreción y tiene síntomas, pueden tratarla como no gonocócica y ya pueden dejar, en caso de que no mejore el paciente, pues ya pueden dar tratamiento de gonorrea. O si tienen duda y el paciente pues no es muy confiable y sí tiene mucho factor de riesgo, pues mejor le damos tratamiento combinado. El tratamiento para la uretritis no gonocócica normalmente yo uso más la doxiciclina que la ditro o la tetraciclina. Doxiciclina 2 veces al día por 7 a 14 días e incluso si no hay doxiciclina se puede usar la acitromicina. Ese es el tratamiento para la uretritis no gonocócica. ¿Sale? Derivado también o mucho que ver con esto está las epididimitis y orquitis o orquiepididimitis. ¿Esto qué es? Es una infección o inflamación del epidídimo o del testículo o de las dos, ¿vale? Entonces el paciente llega y aquí también depende del tipo de paciente. Si es un hombre joven con edad que está con actividad sexual recurrente o un paciente pues mayor de edad que no orina bien. La diferencia aquí es importante valorar qué paciente es para ver el tratamiento que le vamos a dar. Entonces aquí está el ejemplo de una epididimitis. El paciente les duele el testículo, él solo les dice que les duele el testículo y al revisarlo pues les duele esta parte nada más. El testículo como tal no duele, duele el epidídimo. Puede ser ese el caso. Lo más común es que duelan las dos cosas, el epidídimo y el testículo, una orquiepididimitis, pero puede ser una epididimitis nada más. Más rara la orquitisola, pero bueno, en este caso de una infección. ¿Sí? Entonces ustedes revisan, el paciente les dice, revisan, ustedes ya hacen el diagnóstico clínico igual de epididimitis o orquitis y aquí como les comenté, dependiendo de la edad y de los factores de riesgo, pues son el tratamiento. Entonces si es un paciente joven que tiene vida sexual activa y recurrente, pues ustedes le van a tratar, el tratamiento va a ser dirigido como la uretritis, a gonorrea y a clamidia. Si ustedes es un mayor de edad que tiene problemas de vaciamiento, que ya tiene hiperplasia y tiene esas infecciones, o niños, pues no van a pensar, bueno, lo pueden sospechar, ¿verdad? Pero es más raro que tenga esto y le van a dar tratamiento para E. coli como una infección urinaria. Entonces, si es un paciente mayor de edad, le van a dar levofloxacino, por ejemplo, y si es un joven en actividad sexual, pues le van a dar tratamiento que ya comentamos, ceftriaxona, doxiciclina. Normalmente pues el paciente tiene dolor, se le va hacia la región inguinal, se le puede correr, al tocarlo ustedes pues van a reproducir ese dolor.
Si esta infección aumenta, pues puede tener un poquito de hidrocele. En un estudio pueden decirnos que tiene hidrocele reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un poquito de líquido por la inflamación. ¿Sale? Eso no es de preocuparse y se va a resolver. Pero bueno, son datos que les pueden ayudar a diferenciar. Y pues el paciente, si se sienta, le va a doler, demás. Aquí también hay complicaciones, lógicamente, pero bueno, ahorita las vamos a valorar. Entonces ustedes, si está muy aumentado, hay casos en los que el testículo crece mucho, entonces un paciente va a llegar que le creció también el testículo, que les duele mucho incluso para caminar, está caliente, doloroso, rojo. Entonces eso es datos de una orquiepididimitis, ¿vale? Pero ya, o sea, no necesariamente tiene que estar ahí. Si se deja o es un paciente diabético, pueden encontrarlo así, un testículo gigante, muy doloroso, muy sensible, caliente, ¿sale? Y en estos casos hay que descartar también complicaciones como absceso. Entonces para eso se hace la imagen. Entonces lo ideal es hacer un ultrasonido y en esto van a encontrar, por ejemplo, aquí se ve un poquito de líquido, el flujo va a estar aumentado, ¿sale? Y lo que queremos descartar son abscesos principalmente, o tumores que se hayan abscedado y que se haya dado una infección. Digo, ya son casos que tienen que a lo mejor pensarlo, que no es lo más común, pero también pudiera ser otra probabilidad. Entonces lo mejor es dar tratamiento, y si tienen dudas, si es un testículo muy duro o aumentado de tamaño, pues ustedes lo sienten como que tengo duda porque aquí siento como una masa o lo que sea, le mandan a hacer el ultrasonido. Ya dijimos que el ultrasonido es muy confiable para esto. Tratamiento, pues igual, eso ya lo vimos, en base a al tipo de paciente que sea, pues ustedes le van a recomendar que repose o que use elevación escrotal, es un trapo o algo que mantenga los testículos un poco elevados, como cuando se hinchan las piernas, que eleve los testículos, o que usen un suspensorio testicular para mantener elevados los testículos y en sus actividades no se esté golpeando el testículo. Entonces, al final de cuentas, es reposo, antibiótico, antiinflamatorio y elevación, ¿sale? Entonces, esto ya lo comentamos, en base al tipo de paciente nosotros le vamos a dar el tratamiento. Y también los tratamientos son prolongados, mínimo son de 2 semanas, 2 a 4 semanas, no igual como la próstata son más largos, pero en el testículo también no van a dar 5 días, 7 días, son 2 semanas en adelante, ¿sale? Lo recomendable es 2 semanas y con eso está bien, y si no lo pueden prolongar otras 2 o 4 semanas más, ¿sale? En casos especiales, por ejemplo, la infección con el embarazo, aquí ya habíamos visto, las pacientes embarazadas tienen pues cierto grado de riesgo de infección por múltiples ocasiones, por múltiples causas, perdón. A veces incluso la misma compresión del feto, del producto, que hace que se colapse o que se obstruya un poco el uréter. Pueden presentarse problemas que ya tenían y que a lo mejor antes no se sabían, como reflujos, ¿sale? Entonces la paciente incluso embarazada en cierta forma se considera un tipo de depresión, estaban un poquito bajas las defensas. Entonces hay muchas causas por las cuales la embarazada tiene riesgo de infección. Pero ¿cuál es la importancia? Lo que habíamos comentado, la bacteriuria en mujer embarazada, es recomendable dar tratamiento. Aquí no hay opción de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Aquí, si ustedes ven una embarazada que en su examen de orina, en sus estudios que le están haciendo, sale con bacterias, de preferencia hay que mandarle a hacer el cultivo, pero a estos pacientes, aunque no tengan molestias urinarias, hay que darles tratamiento. Ya habíamos comentado que no a todos se les da tratamiento al tener una bacteriuria, pero en las embarazadas, acuérdense, siempre se debe dar tratamiento por el riesgo de parto pretérminos o abortos, ¿sale? Entonces hay que ver qué tratamientos dan. ¿Por qué? Por los riesgos que también tiene al bebé. Entonces aquí lo recomendable, pues aquí sí se usa ampicilina. Las cefalosporinas orales también son efectivas y más o menos seguras, como la cefalexina o incluso la fosfomicina, que es un antibiótico que normalmente no se escucha mucho. También es especial como para infecciones urinarias, y en este caso de las embarazadas también se utiliza muy frecuentemente, ¿sale? Y aquí la recomendación es dar tratamiento y evitar complicaciones. Lógicamente, si una pielonefritis ya es complicada, una embarazada puede ser más. Y hay que tener en cuenta los efectos adversos de los antibióticos, ya habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque las sulfas pueden provocar ictericia nuclear. Acuérdense que esto inhibe, el trimestoprim inhibe lo de los folatos, entonces pueden tener problemas al cierre del tubo neural. Las tetraciclinas, los pacientes salen con los dientes decolorados.
y pueden tener malformaciones óseas. La nitrofurantoína pues pueden tener hemólisis. Entonces deben de conocer los efectos de los antibióticos y principalmente el primer trimestre evitar todo tipo de tratamiento. Eso sí ya lo saben. Después del primer trimestre ya tienen un poquito más de armas, pero en el principio tienen que evitar al máximo los medicamentos, entre ellos los antibióticos. Y de lo más seguro lo habíamos comentado, pues penicilinas, cefalosporinas, aunque si es alérgica, pues hay que usar eritromicina. Entonces hay que tener mucho cuidado con las embarazadas. Uno, hay que darles tratamiento, y otro, pues hay que tener cuidado con el tratamiento que les vamos a dar. Y los otros casos, pacientes con VIH, ¿no? Pacientes con inmunodeficiencia, alguna inmunodeficiencia, no solo VIH, pero bueno, en este caso el VIH, que genera una deficiencia muy importante de la función de defensa. Entonces ellos pueden agarrar infecciones, las normales y aparte otras oportunistas. Entonces aquí podemos ver incluso infecciones por cándidas, por Klebsiella, por enterococos, pseudomonas. Entonces en estos casos de pacientes con inmunodepresión hay que ver que pueden tener patógenos diferentes a los normales, y aparte en ellos es más importante descartar complicaciones, ¿no? Abscesos. Por ejemplo, si pensamos en una pielonefritis o una prostatitis, hay que descartar abscesos como complicaciones, porque como les digo, en ellos pues las infecciones van a ser más severas, más importantes de tratar. También las epididimitis, bueno, en ellos prácticamente cualquier otro tipo puede darse cualquier infección, pero casi siempre en ellos son más complicadas y son más, y tener en cuenta siempre que en ellos pueden tener otras causas. Los microorganismos pueden ser diferentes, por lo mismo que agarran infecciones oportunistas como la cándida. Los diabéticos también es otro caso de inmunodeficiencia. Ellos a lo mejor no son tan severos como los diabéticos o como los de VIH, pero en ellos acuérdense que puede haber infecciones muy graves que ponen en riesgo la vida. Ya habíamos visto, ya les había enseñado imágenes de pielonefritis antisematosas, abscesos renales o perirenales. Platicamos de una pielonefritis janto-granulomatosa, que son infecciones que casi al verlas ustedes en una imagen, ustedes ya saben que es un paciente diabético, porque son los pacientes que más comúnmente se presentan, pacientes obstruidos y con diabetes y mal controlados casi siempre. Y esos pacientes pueden llegar muy graves, con acidosis, sepsis muy grave. Entonces hay que acordarnos que estos pacientes pueden tener infecciones muy graves y no quedarnos nada más en, sí, vayas a su casa con tal antibiótico. ¿No? Ellos hay que tener mucho cuidado. Si tienen duda, hacer estudios, y si tienen duda, hospitalizarlos, ¿sale? Ellos pacientes, aparte de lo que dijimos que tienen inmunodeficiencias, también hacen lo que vimos acá atrás, vejigas neurogénicas que hacen que produzcan retención. Entonces estos pacientes normalmente tienen infecciones recurrentes. Entonces estos son un caso de pacientes muy especial, porque nos generan normalmente infecciones o infecciones graves. Y pues bueno, ya con esto pues es muy rápido porque es un tema muy largo, pero bueno, ya en 2 clases más o menos espero que hayamos tocado los temas o los datos más importantes, y como les he dicho, pues tienen que leer al final